Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este estudio más de CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. El día de hoy vamos a tener un nuevo estudio, continuidad del estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Nos hemos quedado bastante asombrados de quizás la extrema exigencia que nos hace el Evangelio de Jesús respecto a nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra valoración, nuestro valor emocional y sobre todo nuestros principios morales. El día de hoy vamos a tener este estudio y los invitamos a seguirlo. Nos quedamos en este tema, nos quedamos en el tema instrucciones de los espíritus y acerca del perdón de las ofensas. El tema ya lo tratamos anteriormente. Y esta es la parte que culmina este capítulo. Dice el Evangelio, según el Espiritismo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y muchos de nosotros nos preguntamos, sobre todo los que nos sentimos ofendidos, los que nos sentimos dañados, traicionados, los que en algún momento nos hemos sentido ultrajados en nuestra dignidad, inclusive que nos han hecho mucho daño. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Si ya lo perdoné una y otra vez. Eh, por ejemplo, recordar que tuvimos un padre que fue grosero, que fue hostil, que nos hizo mucho daño cuando éramos niños, por ejemplo, o una madre, o inclusive la ingratitud de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, la infidelidad, por ejemplo, el resentimiento que cargamos por ese dolor que sentimos, que sufrimos. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y hay una, digamos, una exigencia muy alta, quizás para muchos de nosotros, de que no solo 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Entonces, esta máxima del Maestro Jesús, pues nos impresiona tremendamente a la inteligencia nuestra y habla mucho, muy alto, a lo más profundo de nuestro corazón. Es una exhortación tremenda. Entonces, a mí nos recuerda que el comparar la oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también ya perdonamos a aquellos que nos hicieron daño, a nuestros ofensores. Estamos diciendo, si recitamos la oración del Padre Nuestro, dando por hecho de que ya perdonamos a aquellos que nos ofendieron, para que el Padre nos perdone. Entonces, es interesante esta tremenda exigencia, por decirlo así, para vencer nuestro resentimiento, nuestra molestia, nuestro encono y de alguna forma vencer nuestro orgullo herido, porque indudablemente cuando alguien no perdona, por la razón que sea, es como si estuviera avivando un hierro candente puesto en su propio pecho, en su propio corazón. Entonces, hay un principio psicológico de salud mental implícito en esta exhortación. Lo perdonarás siempre, en todo momento, en toda circunstancia, porque con ello vas a conservar tu paz, tu integridad. Y aquí hay un texto maravilloso. Perdonarás, pero sin límites, sin condiciones, sin excusas, sin pretextos. Perdonarás cada ofensa que se te haga, la que sea, de la magnitud que sea. Enseñarás a tus hermanos ese olvido de sí mismo que hace al hombre invulnerable contra el ataque, contra los malos procederes y las injusticias. Serás dulce y humilde de corazón y nunca medirás tu mansedumbre, es decir, no pondrás un límite o decir ya fue hasta aquí suficiente de tratarlo bien, de ser condescendiente. Por ejemplo, serás dulce y humilde de corazón. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esta frase? Aprended a ser dulce y humilde de corazón como lo fue Jesús. Y nos cuesta muchísimo trabajo.
Nos cuesta, pero ¿por qué nos cuesta? Digámoslo así, nos cuesta ¿por qué? Nos cuesta ¿por qué y para qué? Nos cuesta precisamente porque nosotros, de manera inconsciente, mantenemos esa vibración antagónica contra el otro. Y de esa manera nuestro orgullo está elevado, nuestro orgullo espiritual. Nuestra valoración erradamente, exageradamente medida, creemos que hemos sido ofendidos en nuestra dignidad y que por ende no deberíamos perdonar porque es como no aceptar que tenemos valor nosotros. Y eso es una excusa y es un error grave, porque primeramente el que no perdona vive con resentimiento, vive en un infierno por desear el mal a ese, entre comillas, enemigo, y no descansa su mente ni su corazón hasta no ver, entre comillas, reparado el daño que le han hecho. Pero eso es orgullo, eso es una sobrevaloración de uno mismo. Entonces, muy importante aquí, harás en suma lo que deseas que el Padre Celestial haga por ti o contigo. ¿No te perdona Dios a menudo? ¿Cuenta a Él o está midiendo acaso las veces que su perdón desciende para borrar tus faltas? Prestad atención, pues, a esa respuesta de Jesús y como Pedro aplicadla a vosotros mismos. Perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos y hasta pródigos de vuestro amor. Dad, porque el Señor os retribuirá. Perdonad, porque el Señor os perdonará. Rebajaos, porque el Señor os elevará. Humillaos, porque el Señor os hará sentar a su derecha. Bueno, muchos de los seres que estudian o que estudiamos estos textos, ya sea desde la línea bíblica religiosa o desde la línea moral espírita, por ejemplo, de Allan Kardec, es pareciera como que nos echaran un balde de agua fría cuando estamos en invierno. Eh, Perdonad, sed indulgentes, caritativos, generosos, bondadosos, altruistas. No medirte en esa actitud de mantener la empatía, el ánimo, el amor, la hermandad, la fraternidad para con el otro o para con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita eso? Porque hay un principio elemental a nivel metafísico, si lo que podemos incluir aquí. Nosotros, nuestra naturaleza es ser co-creador, co-creativa. Somos generadores divinos de creatividad. Podemos crear, podemos crear. Y la creatividad es el uso de la atención y de la imaginación en nuestra mente, que está teñida por nuestra emoción. Entonces, cuando nosotros, por la razón que sea, experimentamos una ofensa, un sufrimiento, pero un resentimiento y una intención de venganza, de no parar, de no descansar hasta no ver al otro arrodillado, humillado, o que viva la experiencia que nosotros vivimos, normalmente la persona considera que hasta que no se logre eso no va a estar en paz. Entonces hemos visto que en experiencia que a lo largo de los siglos, los espíritus se han quedado con ese resentimiento, que es una creación propia. Y ese resentimiento realmente es una creación del propio individuo como ente creador. Digamos que es una creación monstruosa que le va a generar y le va a comer las entrañas. No en balde, aquellos que no perdonan viven en ese infierno permanente y las llamas del infierno es algo simbólico, alegórico, pero indudablemente que eficaz. Es decir, es una manera de interpretar por ejemplo, los fuegos del resentimiento, los fuegos del odio, del deseo de venganza, las sombras, el- el- la asfixia que provoca esos propios sentimientos que uno genera. Entonces, el Maestro Jesús dio esta instrucción no para que seamos buenos por ser buenos,
precisamente para mantener una salud mental, espiritual, emocional y física. Imaginen ustedes que seamos capaces de mantener ese resentimiento como si fuera un pequeño tumor que nosotros mismos nos los impusimos, pero que a lo largo del tiempo lo podemos seguir haciendo más grande y más autodestructivo. O imaginemos que nosotros queremos dañar al otro y nos echamos unos tragos de veneno, pretendiendo dañar al otro. El daño no lo causamos a nosotros mismos. Y lo cierto es que nosotros no nos damos cuenta del daño que causamos. Vamos a ver posteriormente que es un elemento de liberación total el acto de perdonar. Entonces, si tú uno no hubiera cometido daño, error en el pasado, en vidas anteriores, pues quizás pudiera tirar la primera piedra, aventar la primera piedra. Pero la verdad es que la amnesia nos hace ver como, pues que no tenemos ningún problema, que no hemos cometido ningún error. Pero hay un principio de Edgar Cayce que nos dice que si no sufres daño, si no sufrieras daño es porque no has generado daño. Si sufres situaciones fuertes, es porque esas situaciones las sembraste y el otro es como un espejo de ti mismo. Entonces, por ejemplo, la ley junta a los enemigos, los que se odian, los resentidos, los antagónicos, los junta como familia. Entonces, no es raro que una persona pues viva experiencias difíciles porque esas mismas experiencias las hizo hacia otras personas y ahora la ley a través de otra persona le proyecta su propio reflejo. Entonces, ser co-creadores, ser generadores, es un requisito elemental que aprendamos a responsabilizarnos, que aprendamos a vibrar en esa conciencia de impecabilidad de que hablaban los toltecas. Eh, recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto actuar. Y cuando uno no perdona es un error tremendo y garrafal. Alguien podrá decir, ¿cómo puedo perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño o que me ha hecho indecible la vida? Bueno, imagina que tú has hecho lo doble en otras personas. Y de alguna forma la ley te está obligando a aprender con ese ogro, ese enemigo, entre comillas, que es un reflejo que tú atraes por vibración, por afinidad vibratoria. Entonces nadie tiene lo que no le corresponde, por ley de afinidad, por ley de vibración. Y es muy importante este tema. Hay que ver que no sabemos quién empezó esta te pego, me pegas, te pego, me pegas. No sabemos cuándo empezó esto. Y es posible que hayamos sido nosotros los iniciadores. Entonces, y pues, dice aquí, la tarea del maestro que la hizo, vivió la experiencia de la ingratitud, del abandono, y de hecho el concepto simbólico de la muerte de Jesús y de ser llevado a la cruz, de cargar su cruz, de expiar en la cruz, no era porque él tuviera que pagar o que padecer o que vivir. Simplemente que muchas veces tenemos que aprender a vencernos a nosotros mismos. Y la vida es nuestra principal maestra, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, debemos perdonar a nuestros hermanos como nosotros tenemos necesidad de que ellos nos perdonen a nosotros. Entonces, también recordar que el mérito del perdón se halla en proporción directa a la gravedad del mal. Es decir, una ofensa pequeña, pues realmente no tiene tanto merecimiento el perdonarla. Lo podemos hacer y deberemos hacerlo. Cuando la ofensa o la situación la percibimos grande, el hecho de perdonar habla mejor de nosotros. Hay un merecimiento cuando perdonamos una situación fuerte, muy dolorosa, muy perpetuada en el tiempo. También aquí me paro un poco para comentar. Es importante recordar que una cosa es perdonar y la otra es dejarse. Yo no había entendido, y lo confieso, la frase que decía, ama a tu semejante como a ti mismo.
y yo me iba en el criterio de amar a mi semejante y no amarme a mí mismo, pensando que eso era más agradable a Dios. Pero la frase está perfecta. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces, una cosa es ser manso, indulgente, compasivo, humilde, generoso, y otra cosa es ser dejado. Otra cosa es simplemente dejar que te sigan humillando, ofendiendo. Quizás si obviamente es meritorio en algún momento, de alguna forma ser tolerante hasta cierto punto. Aquí la clave está en que te tienes que defender, tienes que cuidarte, tu integridad. Y sobre todo, lo más importante es no generar un sentimiento antagónico o un resentimiento contra el otro. Hay muchas personas que nos han ayudado a través de su mal proceder a aprender más, aprender la indulgencia, la paciencia, la tolerancia, por amor a la otra persona, por amor a los familiares, por ejemplo. Pero lo cierto es de que el respeto debe de empezar por nosotros mismos hacia nosotros mismos y cuidar muy bien, no generar esa energía vibratoria discordante contra el otro. Entonces, ese es un criterio que yo se los comparto. Quizás no está del todo aquí. Muchas veces pensamos que es bueno que, por ejemplo, una mujer que la golpeen, la sigan golpeando toda la vida. Antiguamente se decía que la mujer casada no podía separarse ni divorciarse de su pareja. Actualmente, en base a los derechos que ahora se le otorgan a la mujer, tiene ese derecho y ese permiso. También evitar caer en el extremo. Entonces, muy importante encontrar el equilibrio. Cuando tenemos duda de cuál es el proceder, el camino, pues ciertamente que está nuestra intuición, nuestro corazón para preguntarle y para esperar una respuesta. Dice, espíritas, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón de las injurias no debe ser un término vano. Si os llamáis espíritas, sedlo realmente. Olvidad el mal que os hayan hecho y no penséis sino en una cosa, el bien que podéis dar a cambio. Es algo fuerte, pero realmente esto, por ejemplo, mm, quizás decir voy a dar un bien a cambio del mal que me hicieron, no suena a algo absurdo, como que dices tú, oye, si ya me hizo daño y todavía le voy a dar un bien mayor a cambio, no se refiere precisamente si esa persona me robó, me atacó, me lastimó, ah, hizo algo indebido, pues seguirle dando más de lo mismo. No va por ahí. El concepto de hacer el bien que podéis dar a cambio se refiere básicamente a la actitud energética. Es decir, no guardar resentimiento, perdonar, y si me cuesta mentalmente perdonar, ponerlo en manos del Padre, soltarlo. Y la parte que puede ser como el sello, el cierre de esa situación, es precisamente darle el bien a cambio que puede ser dado a través de una oración. Padre, perdónalo porque no sabía lo que hacía. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hizo. Padre, ilumínalo para que aprenda si ya viví esta experiencia y este sufrimiento por esa persona, que sea productivo para esa persona. Entonces, de alguna forma, estamos pidiendo más bien a la otra persona, el bien que podéis dar a cambio. Entonces, nosotros somos responsables de nuestro propio comportamiento. Entonces, olvidar el rencor. Dios conoce lo que habita en el fondo del corazón de cada uno. Feliz pues aquel que cada noche puede dormirse diciendo, no tengo nada contra mi prójimo. Es Simeón Burdó, 1862. Es la instrucción. Entonces, recordar que antes de irse a dormir, si uno se acostumbra a hacer oración, pues decirlo de esa forma. El Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como también ya perdonamos y soltamos a aquellos que nos ofendieron, que nos dañaron, que nos lastimaron, y no tengo nada contra mi prójimo. No tengo nada, y lo poco que pudiera tener se lo entrego al Padre.
me desprendo de esa carga energética terrible, ya no la tengo. Perdonar a los enemigos es pedir perdón también para uno mismo. En el sentido práctico, el otro es una extensión mía y soy corresponsable del otro, aunque el otro tiene libertad de acción. Pero yo puedo ver lo que el otro no ve en sí mismo. Por ejemplo, a nivel de los metafísicos, se acostumbra a bendecir al Cristo de la otra persona, sobre todo de las personas que no demuestran ningún bien, que son malandros, hostiles, renegados o que tienen algún defecto. Por ejemplo, les gusta el alcohol, por ejemplo, etcétera. Entonces, bendigo a la conciencia divina en la otra persona. Bendigo al Cristo puro y perfecto en este ser, en esta persona con tal nombre. Y eso es algo meritorio, porque nos estamos educando para aprender a ver el bien, la esencia divina en el otro. ¿Por qué? Porque si yo fuera el otro, me gustaría ser tratado de esa forma. No me gustaría que me estuvieran descalificando, como poniéndome una X cada vez que ven mi defecto. Entonces, todos los seres humanos buscamos ser amados, ser perdonados. Buscamos que nos compadezcan, que sean empáticos con nosotros, aunque muchas veces nosotros no seamos llenos de virtudes o tengamos muchos defectos. Entonces, em, dice, perdonad pues para que a fin de que Dios os perdone. ¿Por qué? Pues porque si sois rígidos, exigentes e inflexibles, si empleáis el rigor hasta en una muy pequeña ofensa, ¿cómo puedes pretender que Dios olvide que cada día tienes mayor necesidad de indulgencia, de su indulgencia? Desdichado, muy desdichado el hombre que dice nunca perdonaré. ¿Cuántos espíritus en los planos vibratorios densos están ahí precisamente porque no aceptan el perdonar? Porque viven pasando cientos de años, viven con el resentimiento vivo, con la ira, con el rencor, con el odio guardado, y son los espíritus que normalmente llamamos obsesores. Y dirá alguien, bueno, dirán ellos mismos, no, pues ¿qué voy a perdonar así de fácil? No, lo cierto es que ellos se niegan a salir de ese infierno, de ese valle, de ese abismo. Entonces, cuando alguien dice nunca perdonaré, pronuncia su propia autocondena. Entonces, además, quién sabe si al descender hasta el fondo de sí mismo, no reconocería que ha sido él el auténtico agresor, el que empezó esta cadenita en siglos pasados, que él dio el primer golpe. Entonces, no será que él empezó todo esto con una palabra ofensiva y que no necesariamente haya procedido con moderación, con equilibrio. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido nuestros 5 segundos de desajuste, de ira, de odio, de resentimiento y de deseos de hacer daño al otro. Todos hemos perdido en algún momento el control de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser pacientes, porque nos guardamos un derecho y creemos que nos han ofendido. Algo también importante es cuando alguien se siente tremendamente ofendida u ofendido, es que hay una sobrevaloración del propio ego. Entonces, mucho cuidado cuando decimos es que lo hago esto en autodefensa. Debo defenderme a mí mismo. Una cosa es la autoestima bien llevada y la otra es que con la excusa de defenderme, yo voy a ser doblemente malo, doblemente agresivo. Entonces, mucho cuidado con la excusa que podamos tener para generar ondas vibratorias hostiles, energéticamente negativas, que dañan al otro, lo pueden dañar, pero el primero es uno, que es el origen, que es el promotor o productor de esa energía. Entonces, muy importante, am,
Dice, si dependía de él impedir las consecuencias de esa acción y no lo hizo, es culpable. Esto se refiere a que si depende de mí impedir que se desenvuelvan los eventos o las consecuencias de esta acción, al simple hecho de no tomarlo tan en cuenta, tan en serio, de mantener esa indulgencia, esa comprensión, o mantenerme callado y no lo hago, soy culpable, soy responsable de todo lo que se genera después. Entonces, es indudable que muy importante, el mérito lo tenemos cuando somos capaces de refrenar o de poner un alto a nuestra emotividad, a nuestro deseo de hacer justicia, al deseo de recibir una recompensa o ser eh, vengado por una aparente ofensa que nos hayan hecho. Entonces, dejémoslo, dejemos ese trabajo a Dios, porque es el Padre de todos. Es como si tuviéramos un padre o una madre y somos hermanos y entre unos y otros nos dañamos, nos lastimamos, nos herimos. Esto es parte de un proceso, de una familia, es normal. Aquí lo fuerte es cuando nosotros deseamos vengarnos y no perdonamos, pero precisamente ese deseo de venganza, por decirlo así, o esa lección que tiene que vivir el otro, Dios se encarga de hacerla vivir, de hacérsela experimentar. Entonces, muy importante la parte esta. No está en nuestro poder ni está en nuestras manos hacer justicia por propia mano. Muchas veces, casos desafortunados en los cuales linchan, por ejemplo, en los pueblos antiguos o primitivos, los pueblos un poco bárbaros de México y de otros países, pueden linchar a un violador, pueden linchar a un ladrón, ladrón de gallinas, o pueden linchar a quien sea. Entonces, inclusive a un asesino quizás. Pero ¿quién es uno para linchar a tu hermano? O sea, tomar venganza por la propia mano, la pena de muerte, son tremendos errores de nuestra civilización moderna. Es como cuando antes se mataban unos con otros por cualquier ofensa. También es algo bárbaro. Entonces, en suma, estamos en este progreso, en esta reeducación que estamos recibiendo y que gracias a Dios tenemos esta instrucción. Con todo, bueno, hay dos maneras diferentes de perdonar. Está el perdón de dientes para afuera o de los labios y también el del corazón. Entonces, el perdón de los labios que no se siente es precisamente eso. Lo perdono, pero no lo olvido. No olvido el daño que me hizo. Entonces, yo perdono, pero no me voy a reconciliar con aquel. Es más, no le voy a dar la mano de que ya somos amigos, por decirlo de alguna forma. No volveré a reconciliarme con él nunca en mi vida. Entonces, sí perdono, pero no. Entonces, no hay una intención, no hay un vencimiento de nuestra parte. Entonces, algo importante. eh, También está el otro perdón, el perdón del corazón, que dice, bueno, yo lo suelto porque sé que es lo correcto, porque sé que el Padre, Dios me lo está pidiendo, y porque es mi hermano, sea como haya sido. Es mi hermano y yo también tengo razones por las cuales voy a perdonar, porque necesito ser perdonado por ofensas que inclusive no reconozco o digamos daños que yo no sé que haya propiciado, pero que indudablemente los hice. Entonces el perdón cristiano es aquel que busca echarle un velo sobre el pasado. Es el único que será tomado en cuenta. Entonces muchas personas dicen, es que yo quisiera perdonar, pero no puedo. Pregunta, ¿a quién le tienes que pedir permiso? ¿Qué es lo que te dice que no puedas? O sea, ¿qué es lo que te limita para soltar eso? Sino tú mismo, tu propio ego, tu propio orgullo herido, eh, un deseo de no soltar, un deseo de no, ¿por qué? Me va a volver a generar daño. No es así. Precisamente, el acto de no perdonar atrae circunstancias doblemente adversas. Importante recordar que la falta de perdón hace de tu vida un infierno. Alguien que no perdona puede tener enfermedades de tipo psicosomático. Alguien que guarda un odio, un resentimiento, puede tener una enfermedad, un cáncer fuerte. Digo, no es la causa exclusiva de eso, pero puede ser.
a alguien que guarda resentimiento y odio en su corazón, no le va bien en la vida, se enferma, sufre pérdidas, reveses, sufre traiciones y atrae circunstancias que lo van a orillar a perdonar tarde o temprano o a demostrarle que él también necesita ser perdonado. Me recuerdo el caso, por ejemplo, de una monja, de una religiosa, que tenía la costumbre de ser bastante castigadora, incisiva con sus compañeras y sobre todo con mujeres que recogían en ese convento de la calle, o sea, mujeres que habían sido mujeres madres solteras, y esa monja, aparentemente defendiendo el evangelio, pues humillaba y denostaba y castigaba inclusive a esas mujeres que habían tenido el infortunio de haberse enamorado y de haberse pues embarazado y tener hijos fuera del matrimonio. También esa mujer, por ejemplo, tenía un furor tremendo, por ejemplo, con las mujeres alcohólicas. No podía ver que se alcoholizaran, decían que estaban endemoniadas, por ejemplo. Y curiosamente, en unas vidas posteriores, ella pasó experiencias similares, donde vivió la traición del esposo, de la pareja, pero se dio a la vida disoluta, a la vida de alcohólica. Entonces, aquí lo que debemos entender es de que no sabemos lo que mueve a la otra persona, los antecedentes de la otra persona. No hemos vivido con la otra persona lo suficiente y no somos la otra persona en el sentido de las experiencias, de los antecedentes familiares, de sus padres, etcétera. Entonces, muchas veces se da que la persona comete errores, muchas veces inconscientemente, muchas veces tiene miedo. Cuando alguien tiene miedo, se vuelve rencoroso, resentido. Cuando alguien tiene miedo, puede volverse opresor, puede volverse manipulador, controlador de la otra persona que no quiere que se vaya, porque tiene miedo a quedarse sola, a quedarse solo. Entonces hay muchas aristas, muchas facetas de esto del por qué la conducta humana y, por ejemplo, nos corresponde simplemente perdonar, tratar al otro como quiera ser tratado y entregársela al Padre. Es lo mejor que podríamos hacer. El olvido completo y absoluto de las ofensas es propio de las grandes almas. El rencor es en todos los casos una señal de bajeza y de inferioridad. Los rencorosos son los que están en un nivel evolutivo limitado, primitivo. El rencor es de almas que son todavía, son almas inmaduras, primitivas, almas que tienen muchas pasiones, muchos vicios y que no han podido o no han sabido, mejor dicho, cultivar las virtudes, porque eso requiere valor, se requiere valentía, se requiere vencimiento de sí mismo. No olvidéis que el verdadero perdón se reconoce mucho más en los actos que en las palabras. Y este es Pablo, apóstol, León, 1861. León, 1861. Entonces, aquí termina la instrucción. También quisiera, bueno, aquí ya estamos terminando. Para la otra sesión vamos a estudiar la indulgencia. Es un tema muy bonito, muy hermoso, muy aleccionador. Lo vamos a estudiar el martes a las 7. Entonces, los invitamos. Pero por lo pronto, am, este es el estudio que queríamos comentar, que queríamos revisar con ustedes. Ya lo estamos haciendo. Y nada más comentarles brevemente que a partir del próximo cada martes, a partir del próximo a las 7 de la noche, vamos a estar teniendo sesiones con otras personas, pero no van a ser sesiones que vamos a publicar en YouTube. Van a ser sesiones de alguna forma de los que están en esa sesión en vivo y en directo, presencial. Entonces, para aquellas personas que quieran participar, porque me han pedido que obviamente muchos
se guardan su identificación personal, es decir, no prenden la cámara por razones de discreción, pues simplemente de que quieren escuchar o quieren hablar sin manifestar su rostro. Entonces, creemos conveniente que en la próxima sesión vamos a hacer el estudio, pero de manera interna. Es decir, las personas que estén ahí van a poder participar, van a poder preguntar, van a poder leer el texto y van a poder dar su propia interpretación. O sea, realmente va a ser un estudio, un círculo de estudio como tal del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Entonces, para aquellos que deseen incorporarse en estas sesiones en vivo sobre este estudio o en este estudio, los invitamos a que a través de Zoom, o sea, buscan Zoom y les voy a dar el número de reunión, que es el número, es constante, el ID, el número de identificación de la reunión, el ID, como se llama, para entrar en Zoom directamente. Entonces el número es el 28 38 35 97 72. Repito, para que los que quieran entrar en vivo y en directo, que esa sesión no se va a grabar, es una sesión en vivo y en directo de las personas que deseen participar, que quieran exponer su rostro, o quieran participar como expositores en algún momento, en algunas partes. También vamos a hacer un círculo de oración, de meditación. Vamos a aprovechar ese estudio del Evangelio para hacer actividades de desarrollo personal, espiritual. Entonces ahí vamos a aprovechar los que vayan a la parte de cómo es la práctica de la oración, la parte de la práctica de la meditación y simplemente entran a Zoom en Internet, en Google, y cuando les pide el ID, el número de identificación de la charla o de la sesión es el 28 38 35 97 72. Después de esta sesión, yo hago un pequeño resumen de más o menos media hora y lo voy a externar aquí para aquellos que quieren verlo en diferido o que no pueden estar los martes a las 7. También les recuerdo que el número donde pueden también recibir el link para poder entrar, pueden mandar un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp al 55 64 65 67 31. Repito, el celular, el número de WhatsApp, 55 64 65 67 31, pidiendo el link de la reunión. También les recuerdo que tenemos el grupo de comunidades fraternas, que es un grupo realmente el que está con esta intención de practicar la enseñanza. Entonces el martes, precisamente a las 7, tenemos este estudio y después del martes yo hago un pequeño resumen como ahora, donde no hay público, para las personas que tengan poco tiempo, que no tengan tanta disponibilidad, pero que quieran escuchar el mensaje del Evangelio según el Espiritismo, porque se leen los textos, se da una pequeña explicación y esperemos que les haya agradado esta sesión. Y si les gusta, no importa que no sean espíritas, muchos de los de aquí no somos 100% espíritas, aunque nos gusta las enseñanzas espíritas, pero también nos gusta las enseñanzas metafísicas, las enseñanzas toltecas, la psicología tolteca, por ejemplo, las enseñanzas de Edgar Cayce en particular, que es nuestro referente, y eso simplemente extraemos lo mejor de cada doctrina, de cada origen, de cada fuente. Entonces sean bienvenidos si desean participar, compartan este link, este video, para aquellas personas que les interesa entender por qué deben de perdonar en este caso, y vamos a seguir estudiando el libro del Evangelio según el Espiritismo. Recordarles que también estamos estudiando los días sábados a las 8 de la noche el libro Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. Tenemos la sesión, ahorita estamos en la sesión paciencia, que es un tema muy bonito, muy interesante. Y aquellos que deseen colaborar, compartir, que deseen apoyar, dando su servicio, si son terapeutas, psicólogos, psicólogas, eh, personas que deseen, que puedan apoyar, son bienvenidas. Estamos por
iniciar. De hecho, ya iniciamos algunas actividades con otros grupos para asesorar, para ayudar a las personas que tienen apariencias de depresión, tendencias de autoaniquilamiento, que tienen deseos de conocer la verdad que los haga libres, independientemente de las doctrinas o enseñanzas, sea de corte religioso, eh, espiritual o del tipo que sea. Aquí lo importante es que nos funcionen los recursos que estamos utilizando. También estamos en proyecto de ayudar a otras personas. Compartimos algunas películas, algunos videos, material que nos puede ayudar a ampliar nuestro conocimiento. Entonces, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Agradecemos y sobre todo agradezco la oportunidad que me han dado de colaborar con su proceso formativo. Nos vemos a la próxima sesión. Que pasen excelente día, tarde o noche. Y nuevamente gracias. Bendiciones para todos. Hasta pronto.